del morir, visto desde la tanatología. La clase pasada, saludos, hablamos de la muerte como una experiencia vista también desde la tanatología, y hoy vamos a empezar el módulo de las pérdidas y el duelo. Esto es de dos partes, así que hoy es la parte 1 de pérdidas y duelo. El día de hoy hay 3 temas principales. Vamos a hablar de definiciones. Me gusta enmarcarlo en definiciones para que todos sepamos de qué estamos hablando y haya un marco común, así que arrancamos usualmente con una definición. Vamos a hablar de tipos y clasificaciones principales de pérdidas y duelo. ¿Cómo las podemos clasificar? Y luego vamos a hablar un poquito de manifestaciones normales de cuidado general. Ok. Objetivos del día de hoy es examinar el significado de los términos pérdidas significativas y duelo, reconocer los distintos tipos y clasificaciones principales de pérdidas en la vida y vamos a practicar en su identificación y detallar manifestaciones comunes del duelo y algunos de sus cuidados. Ok, repasando, siempre si tienen ahí el material de la clase pasada, nos ayudamos entre todos, repasando lo que fue el módulo de la muerte. Comenzamos hablando de que la muerte, vista de la tanatología, lo que tenemos por ahí, es una experiencia universal, se ve como una experiencia universal, como un paso evolutivo, parte de nuestra evolución, y como una transición de vida, cuya respuesta es tanto individual y colectiva, y que se enmarca en una serie de diversos aspectos culturales, legales, físicos, familiares, sociales, culturales. Hablamos de que una de las clasificaciones que se usa para los diferentes tipos de muerte es lo que yo llamo NASH, así me lo aprendí. NASH, que la N es de natural, la A es de accidental, la S es de suicidio y la H es de homicidio. Así que una de las clasificaciones que se utiliza más en las categorías de la muerte. Hablamos un poquito de las estadísticas y causas principales de la muerte en el mundo y en Puerto Rico. Vamos a ver si nos acordamos aquí. En el mundo hablamos que las 3 causas principales en relación a la cantidad de personas que hay. La primera era, si se acuerdan, el corazón, las enfermedades cardíacas. La segunda eran respiratorias, y a nivel del mundo la tercera eran más como neonatales, tenía que ver con los niños, con las enfermedades de diarrea, del parto. En el mundo eran neonatales. En Puerto Rico, en el 2021, hablamos que de las primeras 5 causas. La primera causa en Puerto Rico en el 2021 fue cardíaco igual, cardíaco. Después la segunda era cáncer, segunda era cáncer. La tercera entonces en Puerto Rico era diabetes. La cuarta, Alzheimer, y la quinta, el COVID. Y si pregunto, ¿quién de ustedes no tiene un familiar cercano que no tenga una de estas 5? Y ahí quiero que me alcen la mano. ¿Quién de ustedes no tenga algún familiar o ustedes mismos que no tenga en el 2021 una de las 5 causas principales de muerte? En el 2021 hubo cerca de 33.000 personas que murieron en Puerto Rico. De esas 33.000, ese es el orden. Cardíaco, cáncer, diabetes, Alzheimer o COVID. ¿Quién de ustedes no tiene un familiar cercano que no tenga una de estas enfermedades? Tú dices, Lucas, que la tienes todas. No, fui yo el que tiene. Tú la tienes todas. O sea, que somos un microcosmo de lo que está pasando en Puerto Rico. O sea, que estas 5 causas a nivel de Puerto Rico, si miramos aquí, somos un microcosmo de lo que está pasando. Hablamos de algunos tipos de muertes particulares, como son las muertes traumáticas y las muertes de suicidio. ¿Qué se acuerdan de las muertes traumáticas? Si algo.
Accidentes, que son aquel tipo de muertes cuya causa en realidad es externa a uno. Puede ser accidente, homicidio, que tú no lo esperas. Y que usualmente el impacto que es mayor o menor, mayor, porque como no las esperas y es algo que es externo a ti, pues usualmente el impacto es mayor. Hablamos también un poco del suicidio como un tipo especial de muerte. Algo que se les haya quedado de lo que hablamos del suicidio. Es más común hoy en día. Es común hoy en día. Hablamos del término suicida. Cuando hablamos del término suicida nos referimos a 3 tipos de condiciones. Aquella persona que se suicidó, que lo llevó a cabo. Aquella persona que lo intentó, pero no lo llevó a cabo, sigue viva. Y aquella persona que aunque no lo haya intentado, como tal el suicidio, hace acciones temerarias. No lo planea. Hace acciones que aunque no, en su mente quizás no está el suicidio, pero tiene deportes o acciones que son tan temerarias que en realidad quizás en su inconsciente lo que está buscando es el suicidio. Así que a nivel técnico se considera el término suicida. También, Eso mismo. definitivamente lo que estaba diciendo. Y hablamos de la muerte y los niños. Hablamos de verdades que los niños tienen que saber y de que muchas veces tenemos que tener cuidado del lenguaje que nosotros usamos porque confundimos sin querer. La nevera se está muriendo, está muerto en pena. Que son términos que usamos y que como adultos son obvios. El televisor murió, pero entonces viene alguien y lo arregla. Pero entonces, como murió y después arregla, significa que cuando abuelo se muera, pues en realidad puede venir alguien y lo arregla. José viene y lo arregla. Viene con su cajita de herramientas y lo arregla porque el televisor murió y lo arregla. O está durmiendo. Mi hijo quería que mami fuera a buscar al vecino 2 días después. ¡Mami, mira! Qué lindo. A la nena de Don Pancho, vamos a buscar a Don Pancho y ya tiene que ver el despertar. Sí. Porque es que usamos también mucho eufemismo. O sea, y luego después vamos a hablar de un tema más a fondo de la muerte y los niños, pero a veces nosotros mismos confundimos y usamos, hay muchos mitos del duelo, que es como que tienes que ser fuerte, no puedes llorar porque vas a poner triste a tu mamá que está en el cielo, cosas que como que las decimos porque nos las enseñaron y como a veces como que el papagayo nos decimos, pero en realidad no estamos haciendo exacto, no estamos haciendo bien con lo que decimos. Va a haber un módulo en que vamos a practicar un poco en el duelo, mensajes que ayudan y mensajes que no ayudan. Pienso que eso está en la clase que viene, porque eso es importante. A veces con las mejores intenciones de querer ayudar, el mensaje que estamos diciendo no en realidad no está ayudando. Así que eso lo vamos a ver. Y hablamos de tareas y diálogos. ¿Se acuerdan que uno de los ejercicios que hicimos fue hablar de la muerte, de que la muerte era un tabú, de que si debíamos ser más abiertos en hablar con la muerte? Y aquí hubo como un compromiso de que cada uno iba a tener, ¿no crees que se me olvidó? De que cada uno iba en esta semana, y tienen 2, hasta 2, y van a tener algún tipo de diálogo con alguien en relación a la muerte. ¿Verdad? ¿Sí, chaval? ¿Eso fue lo que hablamos? Sí. Ok, vamos a ver quién hizo su parte, quién tuvo algún diálogo, quién habló para ir quitando. Lo que estamos buscando es ir quitándole las garras a ese tabú de la muerte, educando, porque hablar de la muerte no significa que estamos llamando, estamos diciendo que estamos dando herramientas a las personas para cuando les toque puedan entonces en realidad manejarla. Así que ahora, no todos a la vez, porque sé que todos quieren hablar, ¿quién quiere compartir algo de lo que pudo hablar con alguien, sea con su parroquia, sea con su esposa, sea con su vecino, con alguien, con el tema de la muerte, de los que lo pudieron hacer? Isabelino. En la experiencia mía, que como me comprometí con ustedes hablando de la iglesia, martes pasado, no el anterior, en el culto de oración, que es lo que nosotros tenemos esa noche, luego de que yo terminé el culto, estábamos en una cadena que acostumbramos a hacer y yo entonces ahí comencé a hablarle del tema. Se quedaron mudos. Nadie, no hubo ningún pastor, ¿no?
comentario y yo lo que les pedí es que se comprometieran conmigo a hablar del tema entonces con un familiar. Pero antes de llegar ahí, yo quiero que usted sepa que ese mismo día llegó un obispo que nosotros tenemos en esta iglesia, tiene 82 años, y cuando se entró en la puerta empezó a hablar conmigo, nos salimos afuera a seguir hablando y entonces comienza a decir, yo quiero que cuando yo me muera, tú consigas a la obispa. Y él me dio instrucciones y yo decía, Dios mío, que me tocara, exacto, o sea, y tuvimos una conversación muy profunda de esa la dinámica de la muerte y de verdad que no me lo imaginaba, pero me acordó la clase de mira, esto fue como que me mandaron ahí con reforzar. Definitivo, gracias. Somos la avanzada de seguir educando. El primer grupo. Muy buenas tardes. Se les anuncia a todo el personal que en el día de hoy tendremos personal del Departamento de Salud ofreciendo una educación continua en el salón de conferencia de Facultad Médica. Los esperamos a todos. Y lo que quería decir de esa experiencia es que mi primera reacción iba a ser decirles, no hablemos de eso. ¿Sabes? Soy sincero, ya mi primera reacción iba a ser, pastor, no diga eso, que a ti te falta mucho, ¿sabes? Pero dije, no, espérate, tengo que escucharlo, tengo que darle importancia a Te reconozco, porque esa es la primera reacción de la mayoría de nosotros. Ay, pero si tú estás como coco, no hablemos de eso, lo hablamos después, porque tiempo hay. Y en realidad, no sabemos por qué no tenemos control. Así que te reconozco. ¿Alguien más? Uy, aquí hay caras como que... ¿Alguien más? Pues no crean que esto caducó, la tarea no caduca, José. De aquí a que se termine el curso, alguna conversación, o sea, tenemos que seguir siendo, me alegró lo de Isabelino, porque lo pasa para adelante. O sea, no solo empezamos a dar el paso, sino que vamos a ir tocando a las personas para que podamos seguir educando en este tema, porque es que a todos nos pasa. Si estamos hablando de algo que tú digas, es que la probabilidad es como la lotería, que a lo mejor me toca, a lo mejor me toca, pues entonces no voy a hablar de esto, es que nos toca a todos. Entonces, ¿por qué no hablar de algo que todos vamos a pasar? Para que cuando vayamos a pasar, le quitemos un poco el miedo, porque como que ya nos vamos. Así que nada, gracias. Y había otro que habíamos hablado, no sé si lo pudieron hacer, si tuvieran que hablar con un niño de 5 años, ¿se acuerdan? Hay un niño de 5 años que se le murió un familiar querido. Si tuvieran que hablarle a ustedes, explicarle lo que es la muerte, ¿cómo lo harían? No todos a la vez. Ok, la dejamos en remojo, pero nada. La próxima vez que vean quizás sea, la idea es practicarlo, para que si alguna vez lo tienen que hacer, que se sientan cómodos y que no sigan perpetuando mitos o conceptos erróneos cuando le estamos explicando la muerte a los niños. Mi experiencia yo lo tuve que hacer con dos, una de 4 años, a decir, la abuela, no se debe decirle que la abuela había muerto. Ya, mami, si mire, pastor, yo necesito que usted le diga a estos niños. Digo, eso es parte de cuenta, clase. Yo comencé a preguntarle de su abuelita, la que no iban a tener nada. Comenzamos a hablar de ella. Entonces le expliqué, mira, ya tu abuelita no va a estar más con ustedes. Tu abuelita murió y ellos bien atentos, o sea, no es nada de estar bien atentos. Y yo le dije, yo lo único que les voy a pedir es que yo sé que esto duele, que va a ser difícil. Pero yo creo que ustedes hagan algo conmigo. Cuando ustedes salgan esta noche afuera, van a buscar en el cielo la estrella que más brille y van a mirar 15 estrellas, me va a acordar a mi abuelita. Ok, no le dijiste esa estrella es tu abuelita, qué bueno. Sí, sí. Esa estrella te puede recordar a tu abuelita, porque uno no muere y se pone una estrella. Se convierte en estrella, pues entonces... Sí, que es mucho lo que hacemos. Así que... Yo le dije, esa estrella te va a acordar a tu abuelita. Búscate la estrella que más brilla y esa te va a acordar a tu abuelita. Ellos lo hicieron. Excelente. Y de alguna manera la abuela me dijo después que me fue bien la dinámica. Ahí siempre recuerda que podemos usar el concepto de las plantas. Una planta nace, una planta crece y una planta muere. Porque ese es el ciclo de la vida. Y las personas son iguales, como las plantas y como los animales, que no vivimos para siempre. Enrique iba a decir algo. Sí, a mí me tocó en varios momentos hablar con niños de cierta edad, 9, 10 años, a veces con unos pequeños.
¿verdad? Primero yo los escuchaba, ¿verdad? ¿Por qué mi abuelita está dormida? ¿O por qué mi hermanita está dormida? ¿Verdad? Yo pasé por un proceso muy duro donde una nena de 8 años falleció. Y entonces yo tuve que explicarle que, obviamente parafraseado, bajando lo más posible en un lenguaje de niño, que todas las cosas cambian, que la naturaleza cambia, que los pájaros cambian, que los árboles, hoy tenemos un árbol así y luego el árbol va cambiando, que todo es un proceso de la naturaleza y que todos vamos a cambiar. Le dije que él era un niño en ese momento o era una niña y que con el tiempo iba a ir cambiando. Yo me concentré en el tema del cambio y que el cambio de la muerte es un cambio, ¿verdad? Y de esa manera pues pude trabajar con eso y noté que ellos como que lo asimilaron. Tratando de hablarle lo más posible en un lenguaje que ellos entendieran. que ellos entendieran. Eso a veces es lo difícil, o sea, a veces tratamos, es como usar el nivel adecuado, porque a veces bajamos demasiado y ellos están un poquito más arriba, o a veces en realidad nos quedamos con términos que ellos no entienden. Así que cuando estén hablando es como que también flow them, o sea, estás entendiendo, o sea, busquen la manera si está llegando el mensaje al nivel. O sea, porque una cosa es la edad cronológica, pero también es la edad cognitiva que pueda tener ese niño. Realmente esto puede ser complicado. En mi caso, yo siempre escucho lo que me van a decir. Escucho Y por ahí sigue. Haz preguntas, escuchas y por ahí ajustas tu diálogo para ver en realidad qué es la mejor manera que ese niño lo va a tratar. Excelente. Pues entonces vamos a hablar de pérdida hoy. La pérdida es inherente a la vida, pues solo con el cambio evolucionamos y podemos dar la bienvenida a algo nuevo. La pérdida está atado a cambio. Cuando tú cambias, pues lo que tenías, un cambio es, cuando tú cambiaste, pues algo se quedó, algo se queda y algo nuevo llega. Ahora si buscan en un nuevo ejercicio, vamos a hacer el primer ejercicio, es el listado de pérdidas. El primer papel es la evaluación, el segundo debe ser el listado de pérdidas. ¿Lo tienen? Pues entonces vamos a hacerlo. Vamos a identificar en ese papel, quiero que pasen por el listado de las pérdidas 3 veces. La primera vez vas a marcar con una Y de yo, cuáles de esas pérdidas del listado tú los has pasado, tú, a nivel de cada uno de ustedes. Así que, y a cada una de que tú las has pasado, le pones una Y, de yo. Luego vuelves y pasas por la lista y le marcas una F, aquellas que tu familia, no tú, pero tu familia pasó por esa pérdida. Y vuelves entonces a la tercera y le marcas una C o una T para aquellas pérdidas que alguien en tu comunidad o en tu trabajo, tú sepas que ha pasado por eso. ¿Alguna duda? Así que pasar por la lista varias veces y pues completarla. Hola Rosa, ya me aprendí tu nombre. Así que aún, a pesar de todas esas pérdidas, estamos aquí, estamos en victoria, estamos bien. Somos resilientes. Excelente. ¿Alguien que quiera la mano? Yo lo que pude ver que aunque yo no caí en toda esta, vi que yo no estoy en toda esta, pero mi familia está casi en toda lista y era comunidad en toda lista. O sea que cuando uno mira de alguna manera llega a tocar nuestra vida la realidad. Y eso es lo que busca este ejercicio, concientizarnos en eso, de que aunque de manera directa o indirecta, las pérdidas están día a día con nosotros. Y en la medida en que tengamos herramientas para manejarlas, vamos
manejar mejor la vida. Excelente. ¿Ok? Vamos entonces a trabajar con lo que son pérdidas. La definición. Pérdida es cuando eres separado de una persona, mascota, un objeto, un estatus, soy la esposa de, soy el presidente de, y ya no soy. Sea voluntariamente o no voluntariamente. O sea, puede ser que me jubilé, o cambié de trabajo, o me votaron. Esto es una pérdida. Sea por causa de la muerte o de otras causas. O sea, que pérdida es eso. Cuando hay un vínculo, hay una, o sea, eres separado de un algo o de un alguien. Eso es pérdida. Una pérdida significativa, ya esa pérdida tiene un apellido, es cuando esa ausencia, eso que no está, estaba, de ese algo o alguien, estaba enmarcado en un apego, en una relación significativa, en un vínculo cimentado en amor. O sea que pérdida puede ser simplemente el vínculo, alguien que se fue. Una pérdida significativa es cuando ese algo o alguien que se fue era valioso para ti, te importaba, había una relación, había un amor, había un valor en eso que se fue, entre ambos, esa relación era importante. Hay pérdidas que causan gran impacto y dolor, mientras que hay otras pérdidas que pasan inadvertidas. ¿Qué creen que causa la diferencia entre aquellas pérdidas que te causan dolor y aquellas pérdidas que pasan inadvertidas? El apego. La clave del impacto de una pérdida, desde mi perspectiva, está en el elemento de valor. Cuán valioso, ese valor que ese alguien o algo tenía para mí. Así que debe existir una relación o vínculo valioso y significativo para que cuando te privan de esa relación, te hace caer en dolor y pena. Por eso quizás en una familia ocurre una muerte o una pérdida y hay personas, o sea, se puede morir quizás un vecino o alguien de la comunidad y a ti pues lo sientes. Pero una pérdida significativa, o sea, si la persona que se fue, a lo mejor tú tenías un lazo más significativo, por eso es que en una familia a lo mejor se muere una tía y tu hermano lo llora y lo sufre y no puede entender por qué tú no lloras. En uno de los talleres, no sé si lo comenté, en uno de los talleres que yo di a muchachos de grado 12, que estaba hablando de pérdidas en ese módulo, ella al final me dijo, wow, finalmente entendí, porque yo me sentía mal cuando se murió mi padrastro, porque mi mamá estaba hecha, o sea, lágrimas, y ella me reclamaba a mí de por qué yo no lloraba. Y yo me sentía mal, como que yo estaba mal, porque yo no lloraba, y no lo sentía como ella lo sentía. Ella me decía, pero es que tú no lo quieres. Y ella me decía, es que yo lo quiero, pero... O sea, es ese elemento de valor que ella pensaba que ella estaba mal, que había sido una mala hijastra, porque no lo sentía como sentía tu mamá. Así que me dijo, yo aprendí eso. Así que yo dije, eso a mí me hizo la semana. El que pensaba que por lo menos a una muchachita de cuarto año le quitaban la carga de una culpa, porque si no podía seguir con esa carga el resto de su vida. O sea, y de eso se trata. Cómo con el conocimiento seguimos quitando cargas emocionales y de duelos pasados, que nunca alguien nos explicó de que es normal que cada persona sienta diferente. No significa que estás mal, no significa que estás bien, significa que es diferente. Porque está el elemento de valor. Si no era valioso, tan importante para ti, entonces no suele haber una reacción tan significativa de duelo y de aflicción. Muchas veces nos damos cuenta del valor de una relación solo cuando ya no existe. ¿Se piensa? O se va a ver. Ok, las pérdidas, mi gente, nunca llegan solas. Las pérdidas nunca llegan solas. Siempre ocultan la presencia de pérdidas previas y de duelos pasados no resueltos. Así que a veces viene una pérdida y la reacción que tú tienes no necesariamente es para esa pérdida de ahora. Es que estás arrastrando otras pérdidas que nunca las manejaste.
porque en realidad es como el tipo de iceberg. Lo que estamos mirando es esto. Hoy, en realidad, pues lo que se murió o pues me quedé sin trabajo. Y tú dices, pero te quedaste sin trabajo, se acabó la vida. Pero esa persona lo toma como que se le acabó su mundo. Es que posiblemente eso es el tipo de iceberg de otras pérdidas que no manejó, y esto es como que la botita. Clasificaciones generales de lo que son las pérdidas. Las pérdidas tienen múltiples impactos a corto y largo plazo. Yo digo que es como la caída de los dominos. A veces cae el primero y se siguen cayendo otros dominos. Porque ahí existe lo que es la pérdida primaria. Es la que usualmente todo el mundo reconoce. Te quedaste sin trabajo, se murió alguien, tienes una enfermedad. Esa es la pérdida primaria, esa es la más facilita. Pero aparte de esa pérdida, esa pérdida trae, eso es como los dominos, trae otras pérdidas. Te quedaste sin trabajo, fine, esa es la primaria. Pero ¿qué te trae todo eso? A lo mejor pérdida de autoestima, pérdida financiera, pérdida de roles. Y a veces, si no estamos conscientes, nos concentramos en la primaria y no le damos el apoyo a todas las otras pérdidas que vienen a raíz de esa pérdida primaria. Así que, algunas de las clasificaciones: primaria versus secundaria, materiales y reales versus intangibles y abstractas. A veces son pérdidas intangibles, y pérdidas conscientes versus inconscientes. Vamos a hablar un poquito de ellas. Si yo le digo, se muere un ser querido, una pérdida primaria, ¿qué otras pérdidas secundarias puede tener? Se muere un ser querido. Soledad. ¿Qué más? ¿Perdón? Depresión. Se murió, ok, vamos a enmarcarlo. Se murió tu esposo o tu papá. O sea, esa es la pérdida primaria. Pérdidas secundarias. Yo entiendo que afectaría económicamente si eso. Ok, pérdida financiera. Lucas. ¿Perdón? La relación, o sea, se altera. Definitivo. ¿Quién más? El estilo de vida, definitivamente. O sea, es como que cambia, lo quieras o no cambia. O sea, la rutina de esa familia cambia. A veces el orden de la misma familia, porque si este padre era el que tomaba las decisiones y le cambió ahí, ¿quién va a ser ahora? ¿Quién toma esta decisión? Claro, los roles. O sea, el papi quizás era el que hacía 1, 2, 3, 4. Ahora alguien tiene que hacer el 1, 2, 3, 4 que hacía papi, o que hacía mi esposo. Definitivamente. ¿Qué otras más? ¿Qué otras más? ¿Qué otras más? Pueden pensar. La parte afectiva. La parte afectiva, la parte de seguridad. A lo mejor ahora se quedan todas las mujeres en la casa, y ahora la parte de seguridad también impacta. Sí, en ese caso, un comentario: cuando papi muere, papi era el que hacía todo en casa. Papi hacía compras, papi hacía todo. Cuando papi muere, entonces tuvimos que empezar a trabajar con mami. Yo me acuerdo que en un momento ella se sentaba y empezaba a llorar, porque mami no sabía hacer ni un cheque. Papi hacía todo en casa. Entonces tuvimos que empezar a trabajar con ella, que ella fuera al supermercado. Mami no guía, papi nunca le enseñó a guiar. O sea, que todo eso entonces cayó en ella y en nosotros. Hasta que ella ya estaba más estable, pero mami no hacía el cheque. Mami no iba al supermercado, porque papi era el que compraba todo, trabajaba y hacía todo. Cuando hay falta, entonces ahí es que viene la situación. Y en esos casos muchas veces la identidad. Es como que tú llevas tanto tiempo con una pareja que tú como que moldeas tu identidad a eso. O sea, es como que yo soy la esposa de ellos. O sea, es como que toda tu vida, tu identidad hasta está atada, lo que tú eres a eso. Así que de momento es como, ¿y quién soy yo ahora? ¿Qué voy a hacer? Puede comenzar una depresión. Puede empezar una depresión. Pérdida secundaria. Definitivamente. Pérdida de relación, de cosas materiales, habilidades funcionales, de roles, de sistema de apoyo, de expectativas, esperanzas y sueños. Es que yo soñaba, o sea, es que habíamos cuadrado, Carlos, que el año que viene nos íbamos a dar ese viajecito juntos que siempre habíamos ahorrado para irnos a dar ese viajecito. Y de momento, Yo me voy. ¿Y el viaje? ¿Qué hice? otro tipo de clasificaciones, estas son las más, materiales y reales son las más fáciles. Alguien entra en tu casa y te roba. Así que esa es una material irreal. Esas son las más fáciles de identificar. Alguien vino, entró y robó. Fantástico, pero a lo mejor hay otras intangibles, conscientes o inconscientes. O sea, ya ese sentido de seguridad, ya tú no estás tranquilo porque alguien vino
sea que aparte quizás de lo físico, materiales ideales, hay intangibles y abstractas. Cambian las rutinas, cambian el estatus. A veces el sentimiento de vergüenza te botan del trabajo. Pues primario te botaron del trabajo. Llegaste quizás sin un sueldo. Pero la parte esa de vergüenza, eso es intangible. La autoestima, por más que tú quieras, que tú digas, o sea, porque después es como que, no, ese supervisor la tenía contigo, y a lo mejor era cierto, pero deep inside, tú te empiezas a cuestionar. En realidad, yo soy competente. Y la vergüenza está ahí, mi gente. O sea, sea buscado o no sea buscado, empieza a minarte. O sea, ese gusanito. Así que en la medida que lo sabemos, podemos apoyarlo. O sea, que aquella persona que se quiere quizás sin trabajo esté pasando una pérdida. Manejamos la primaria, porque usualmente ahí apoyamos la primaria, son los cheches de la película. Pero en estas otras secundarias a veces se nos van por los cracks de la pared. Una profesora, una experiencia que tuve que dar consejo a una persona que hubo robo en la casa y esa persona, la familia entera, perdía la seguridad de esa casa porque ya robaron a ver, pero no se sentía seguro allí, que tuvo que trabajar con eso. Otra cosa era que decían que sentían como si hubiesen entrado a la intimidad, que entraron a su intimidad, que querían trabajar con eso, que cómo podían salir de ahí. Y otra de las cosas que en medio de ese robo es que le llevaron rentas significativas, de matrimonio, cosas que su mamá le había regalado a ella, o sea que esa parte fue bien difícil para ella manejar. Mira, se las dejo ahí, no voy a ir por todas ellas, pero para que vean que hay diferentes tipos de pérdidas. Pérdidas simbólicas, a veces cuando pierden la libertad, tiene atada con incapacidades. Pues, están trabajando por la enfermedad, te acaban de amputar una pierna, quizás porque eres diabético, o tienes algún tipo de incapacidad. Así que trabajas con la parte de salud, pero también hay otro tipo de pérdida, en la pérdida de control, de autonomía, de pertenencia, que tenemos que estar conscientes, porque puede ser aún a veces más difícil que la pérdida física, material o real. Y también hay pérdidas inconscientes. El nacimiento de un hijo. Pensamos en realidad que el nacimiento de un hijo, eso es fantástico, pues eso es lo mejor que está. Pero también perdiste libertad, mamá. Mira, yo me acuerdo de mi nena del medio. Yo estuve, después que nació esa muchacha, yo estuve 4 años sin dormir una noche, porque esa muchacha no se dormía nunca. Y entonces a mitad de noche siempre, a 3, 4, 5 de la mañana pedía leche y empezaba, o sea, lo estaba llorando como si la estuviera matando. Así que, o sea, yo tuve 4 años sin que esa muchacha durmiera toda la noche. Así que fue fantástico, nació hoy, fantástico, pero perdí libertad, perdí sueño. Son pérdidas inconscientes. Igual que, como usted dice, va a ser el niño, qué bueno, qué bonito, pero cuando tú te pones a ver, ninguno de los dos trabaja. Entonces la casa de todos los papás, los abuelos, los abuelos. Antes recién casado, tú, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Pues vámonos por ahí, oye, a un cursito y donde te coja la noche. Y ahora no puede. Hay muchachos que pensar en eso. Así que nada, son cosas las que yo llamo pérdidas inconscientes, que de algo bueno te acaban de promover en el trabajo. Pues eso es bueno, te acaban de promover el supervisor, el líder. Pero también perdiste quizás la relación con tus amistades, porque ahora tú no eres uno más de ellos, tú eres el supervisor. Así que dentro de lo bueno también tienes que estar consciente que aún eso trae una pérdida. Igual también, ahí también tiene la pérdida del hogar, porque cuando era que trabajabas 8 horas, cumplías tus 8 horas y te ibas. Cuando eres gerencial, te mandan a buscar a las 3 de la mañana. Así es. Y entonces la familia no lo entiende. O sea, dice que pues, o sea, te casaste con el trabajo. No entienden esa parte. Porque muchas veces te van a decir. Pero eso no viene acá. Así que nada, estas son diferentes clasificaciones generales, están en la tabla. Pero para mí es importante pues, que sepan, para cuando vayamos a manejar algún evento de pérdida, sepamos que aparte de, recuérdense siempre del iceberg. El iceberg es lo primero que vemos, es esa pérdida primaria, la material, la que todo el mundo ve. Y la que usualmente tú vas al psicólogo o al terapeuta o al asesor espiritual por esto. Y si nos quedamos simplemente en eso, no vamos a llegar a muchos duelos no resueltos. Otro tipo de pérdidas también es atadas a las etapas de desarrollo. A través de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, vamos pasando
va por primera vez ese primer día a la escuela y eso es una pérdida de un ambiente a otro. Graduaciones, que son transiciones, de estar todos estos años con mis maestros en mi escuela, con mis estudiantes, ahora vas a la universidad a hacer un número más, no haber esa relación con estudiantes, con mis amigos. Así que es algo bueno, pero también hay personas, hay estudiantes que les chocan, o sea, y se quedan pegados en esta otra etapa. Así que tenemos que estar conscientes que aún a las etapas de la vida pueden traer diferentes episodios de pérdida, mudanzas o cambios de vivienda, divorcios o separaciones de padres. Esa es bastante conocida. Promociones, cambios de trabajo o jubilación. Ok, ahora quiero que hagamos un ejercicio. Está dentro de los ejercicios de ustedes. Busquen un segundo papel. A ver. Y aquí lo pueden hacer. Aquí quiero que lo hagan por equipo. Esto es un caso. Yo le voy a leer. Alguien que me lea el caso de Luis. Ok, bien. Luis. Luis, soltero, de 38 años, vive en duelo por la pérdida de su mascota, un hermoso perro de raza sato puertorriqueño, con el que compartió 14 años de su vida. Luis no tiene muchos amigos y trabaja desde su casa como programador de software de computadora. La mayoría de sus familiares se mudaron y viven fuera de Puerto Rico. Él es una persona retraída y tímida que aprovechaba los paseos matutinos y nocturnos con su mascota para poder socializar con las demás personas que llevan a pasear a sus mascotas. Recientemente ha habido varios robos en el vecindario. Y la pregunta es, ¿qué tipo de pérdida? Y le tengo aquí, pues, está acá, y le tengo aquí. Y tiene también la tabla de diferentes tipos de pérdidas. ¿Qué tipos de pérdidas ustedes entienden que tiene Luis? Pero ahí quiero que lo hagan como por equipo. Se reúnen, allá se pueden reunir acá, se reúnen 3 o 4 y discuten qué tipo de pérdidas, aparte de la obvia, puede tener Luis. Lo que quiero es que se vayan familiarizando con las pérdidas que no son tan usuales. Así que se reúnen entre 2, entre 3, entre las que se quieran reunir y dialogan. Bueno, vamos a ver qué tenemos. ¿Qué grupo valiente empieza a hablar? Vamos a ver. Ella me dijo con los ojos, yo quiero ser la primera, ¿viste? Ok, Lilian, ¿qué me cuentas? ¿Qué pérdidas ustedes entienden que tiene Luis? ¿Cuál sería, en tu opinión, cuál es la primaria? ¿Perdón? ¿Cuál es la pérdida primaria de Luis? La mascota. La mascota. O sea, acá ahí yo pienso que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Que se le murió el perro, le podemos poner tu nombre. Se murió el perro y esa es la primaria. ¿Qué otras pérdidas ustedes le vieron? ¿Ok? ¿Qué tipo de pérdidas le puede traer el que su familia se mude? Vamos a ir bajando. Migratoria, exactamente. Ahí eso trae después soledad. ¿Ok? ¿Qué otras pérdidas vieron? La rutina. Es como que ya él tenía una rutina que le daba algún tipo de estabilidad, posiblemente en su vida, y esa rutina se voló en canto. Tiene que hacer una nueva rutina, una nueva vida. ¿Qué más tenemos? Y después seguimos allá. Seguridad. O sea, y a lo mejor con el perro también sentí un poquito más de seguridad. Es como que no tengo el perro y haya habido robo. A lo mejor el perro una cosita así, pero ladraba. Y le daba algún tipo de seguridad. Algo más, Lilian. Excelente. ¿En serio algo que quieras añadir? Compañía, porque él trabajaba en la casa y el perrito molestaba, estaba ahí. Yes. De compañía. Si se refiere, o sea, tu tipo de trabajo es en la casa. O sea, que con quien podía hablar, aunque obviamente el perro no le contestaba, pero la única compañía que tenía era el perro, así que de compañía. Quizás ese sentimiento de soledad podía llegar. Por aquí tenía primero a ella. Disculpa, es que tenía una duda. Claro. Porque cuando interpreté
paz. ¿Por qué tú crees que perdió la paz? Vamos a indagar. No nos quedemos nunca en la superficie, seguimos bajando, seguimos bajando. ¿Por qué perdió la paz, tú crees? Bueno, yo pienso que al perder su mascota, al estar él confiado, pues se sentía acompañado por su mascota. Entonces, al venir todo en el barrio, que si los robos, a lo mejor ahí pierde la paz porque se encuentra solo, no tiene compañía. Excelente. Lucas. No sabía, Socializaba. con las personas, porque lo que llevaba era el perro pasear y ahí aprovechaba Y a socializar. Es como que parte de su identidad, de su estatus, yo soy, cuando doy la vuelta, yo soy como que el dueño de, cuando tú dices yo soy, o sea, cuando uno tiene hijos pierde esa identidad, yo soy la mamá de María, pues él era quizás el dueño del perro, así que a lo mejor pérdida de identidad puede estar por ahí, porque ahora no tiene dueño de los que nadie. Excelente. ¿Qué más? El tiempo fuera, porque siempre estaba en tu casa dentro y en la computadora todo el tiempo. Decide salir. Libertad. Yep. Cambió la rutina completamente. Ok, excelente. ¿Alguna más? La motivación. ¿En qué sentido? Tu motivación para salir a caminar era el perro, sacar al perro ahí. También. A lo mejor ahora podemos tener a Luis en pijama todo el día. Deprimido. Definitivamente. O sea, alguien solo, o sea, a los 38 años que viva solo, en mi época antes, cuando tú llegabas a ese año, te habías casado, decían que estabas ¿qué? Aguacatón. O sea, hoy no tanto, pues yo nunca de quién casar, pero 38 años y soltero, o sea que a lo mejor se le hace difícil la parte social, esas son diferencias, pero vive solo, soltero, es retraído, tímido, así que puede estar alerta, como dice José, que puede caer en depresión. Enrique. No sé si lo mencionaron, pero perdió la seguridad. Sí, seguridad. Robos y demás. Sí, la paz. Sí. Mencionaron. La pérdida del perro fue inesperada, porque lo tuvo 14 años que lo acompañaba. Ahí no dice que estuvo enfermo. O sea Estuvo de que momento, un dolor horrible. de momento a lo mejor mataron al perro, cayó a la calle y lo atropellaron. Imagínense, A nivel de psiquiatría. imagínense que fuera Luis el que dejó la puerta abierta y que el perro saliera y que como salió lo arrolló un carro. O sea, ¿qué otro tipo de sentimiento va a tener Luis? De culpa y trauma, porque si yo no hubiera dejado la puerta abierta, el perro no se hubiera ido. Ok, si nosotros vamos a estar con Luis, Carlos, que te vi aquí, que tú le vas a dar algún tipo de apoyo, ¿qué pregunta tú le puedes hacer a Luis? ¿O qué mensaje tú le puedes decir a Luis? Y el mensaje vamos a ver la que viene, pero estoy... Indagaría cómo se siente, ¿verdad? Desde su punto de vista, que me hablara. Que de esa es el stand unido para entonces poderle aconsejar. Pero que le sirva de desahogo. Estoy aquí para acompañarte. ¿En qué te puedo ayudar? Excelente. Su confianza. Sobre eso, yo tengo una preocupación siempre que la gente dice, puedo ayudar, esto, lo otro, pero en la reunión de la predicación
con aquellos que estén apoyando, es tratar de identificar ese elemento de valor en lo que se fue, en lo que no está, para ver el impacto que puede tener la duela. Háblame del perro, cómo era tu relación, porque en ese diálogo, pues entonces te va a dar más conocimiento para ver cuál puede ser el impacto de esa pérdida. Sí, porque no podemos llegar y decirle, si lo que se murió un perro. Al morir a su hijo, definitivamente. Quizás para ti, quizás tú eres un pet lover. Un perro es un perro, no es chango. Pero o sea, también está el chango, se murió un perro y está aquí tirado otro no. O sea, para él el perro es importante. O sea, que no podemos hacerlo desde una perspectiva, María. Excelente. Una pregunta. Ajá. Una alternativa sería pretender ir a un sitio que está regalando permiso. Todavía no. O sea, ese es uno de los mitos del duelo. Un clavo no saca otro clavo. Así que, o sea, quizás pueden llegar ahí en un diálogo más adelante, pero upfront no. Un clavo, tienen que darle tiempo a que procese esa pérdida con su bueno, excelente punto. ¿Alguien más? Ok, pues nada, hay otro éxito, pero por lo menos le quería traer el de Luis. No, está bien, pues. Ay, perdón, no te vi. No, es que lo que ella dijo, que era lo que yo decía que no vi que no hiciera. Que no le ofrecieran otro perro. No, upfront no, porque lo que estás haciendo es en realidad el iceberg. No le estás dejando tiempo a elaborar su duelo, porque lo estás trayendo otro perro. Y parte de lo que el duelo tiene que hacer es llorarlo, es sanarlo, es elaborarlo. Y para esa persona que ama al perro, sí. Es como si tú le dijeras a una madre, no te preocupes, tengo otro hijo. Exactamente. Esto es como cuando se muere un hijo y la gente que lo quiere apoyar le dice, pero por lo menos tiene dos más. Eso es como evitarle a la madre, porque es como que a mí no me importa que tengo dos más, yo los amo, pero es que se me fue uno. O sea, que esa parte es un buen punto. No debemos enfocar nuestro apoyo en lo que se quedó, porque eso minimiza la importancia y el valor ante el doliente de lo que no está. Y eso no debemos caer ahí. Excelente. Ustedes son los mejores, de aquí ustedes pueden estar instalando. Aparte de estas clasificaciones que hablamos, primaria, secundaria, materiales, reales, tangibles, intangibles, conscientes o conscientes, o inconscientes, hay otras también clasificaciones de la muerte, y es por causales. Así que pueden ser causadas por la muerte, que son las más comunes, como que las que uno está más acostumbrado a escuchar, y son causales externos, porque la muerte, algo externo vino y causó esa pérdida. Y la que me gustaría retarme un poquito más es las no causadas por la muerte, cuando son pérdidas internas. Y les voy a hablar de tres. Ahí pongo la referencia a uno aquí. La pérdida de visión del mundo o de otro. A veces como que no nos damos cuenta que esto es una pérdida. La pérdida de significado o sentido de justicia en el mundo. Y vamos a hablar en detalle. O la pérdida de visión de uno mismo. La dignidad, cuando tú pierdes tu dignidad. El respeto por ti. Ok. Estamos hablando de pérdidas no causadas por la muerte, pérdidas internas. Fijémonos en este tipo de pérdidas internas. La primera es pérdida de la visión del mundo o de otro. ¿Quién me lee? Que pueda leer desde allá. La mayoría de las personas crecen generalmente pensando que el mundo es básicamente un lugar seguro y que las personas son generalmente bien intencionadas y confiables. Establecemos relaciones, ideas y apegos que cubren nuestras necesidades. Creamos fuertes expectativas de nuestra visión del mundo. Desde que nacemos nos vamos creando como modelos mentales de cómo el mundo debe funcionar. Es como que pues a nadie le cabe en la mente de que un padre tenga que tener un hijo, porque hay un orden. El orden que los hijos, ¿qué hacemos? Enterramos a los padres. O sea que cuando se muere un hijo, nos rompe la visión del mundo, porque es que el orden no es así. O sea, tú votas por
que no sean los primeros que violan la ley o que tienen crímenes. O sea, es como que nos creamos una visión del mundo, de lo que está bien o lo que está mal. Y muchas veces son pérdidas internas cuando eso se vuelve encanto. Cuando llega un momento en donde tú dices, pero ¿qué pasó aquí? O sea, aquí todo el mundo es corrupto. O sea, cualquier parecido con la realidad, esto es coincidencia. Pérdidas de visión. Voy a hablar de dos tipos de este tipo de pérdida, de la visión del mundo o de otro. La pérdida de seguridad y protección. Cuando ya tú no te sientes seguro. O sea, tú partes de la premisa, cónchole, yo trabajo, pago mis impuestos, tengo mi casa, yo espero por lo menos sentirme seguro en mi casa. O cuando coges el carro y voy a dar una vuelta. Cuando ya tú pierdes esa seguridad y protección, eso es una pérdida de la visión de lo que para ti debería ser un mundo que en tu casa tú podías sentirte seguro. Así que desastres naturales, guerras, terrorismo, abusos sexuales, a ti no se te puede meter en la cabeza que un padre abuse sexualmente de una hija. No hay manera que tú puedas entender eso. Yo no puedo. O contigo. O que las personas que están aquí en la vida para protegerte sean los mismos que abusan de ti. Porque esa es tu visión de mundo, con lo que tú entiendes que está bien y está mal. Cuando pasan cosas que te mueven, te jamaquean tu visión de mundo, eso son pérdidas, mi gente. Y van minando, hasta que a lo mejor tú llegas un momento en que tú explotas. Pero es porque todas estas situaciones van minando lo que es tu visión de mundo, lo que es justo, lo que no. Pérdidas relacionales. Este es el tipo de pérdida cuando la relación muere, pero la persona sigue viva. Dime algunos ejemplos que puede pasar eso. La relación muere, pero la persona sigue viva. Sin mirar a allá. Ejemplos. Acá, doctora. ¿Divorcio? No, la persona sigue viva. Divorcio. O sea, la relación murió, hay una pérdida, pero la persona sigue viva. Ese es el tipo de pérdida. Separaciones. Enfermedades, mudanzas. Rupturas de amistades. ¿Qué tipo de enfermedad? Alzheimer. Demencia. La persona está ahí, pero no está ahí. Son pérdidas internas, en donde tú no puedes decir, es que en realidad estoy llorando porque se murió, está ahí, pero la relación, ese vínculo con lo que era, ya no está. Cuando los hijos se van. Esa relación que tú tenías cuando eras chiquito, como que ese vínculo, ese era tu mundo, el nido vacío. Claro. A veces es como que el divorcio antes del divorcio. O sea, cuando esa relación se va enfriando y ninguno de los dos quiere dar el paso, pero sabe que no hay relación. Igual que unos hijos que vivan con sus padres y lamentablemente no haya una relación buena en ese hogar donde el hijo a lo mejor está encerrado en su cuarto y su padre durmiendo al lado y no hablan con él. O sea, que son pérdidas. Tú dices, pero ¿por qué? O sea, son pérdidas, está todavía ahí, pero para ti en realidad es como si no estuviera. No hay relación. Los compañeros de trabajo, cuando cambian de trabajo, pierdes el trabajo, se jubilan. Jubilaciones, Así que esa es cuando pérdida de la visión del mundo o de otro. El otro tipo de pérdida no causada por la muerte, lo que yo llamo la pérdida de significado o sentido de justicia en el mundo. Cuando pierdes confianza en los gobiernos, en tus representantes, en tus instituciones. Cuando pierdes la fe en tu comunidad o en tu congregación o en el poder divino. Esa es dura. O sea, dependiendo de cómo son tus valores, cuando pasa algo que te hace perder la fe en tu creencia, en una creencia que fue importante para ti, atada quizás a la religión, eso te estremece. Voy a hablar terrorismo, abuso, criminalidad rampante, cuando en realidad tú dices, pero, wow, yo estaba leyendo, uno se pone a leer de Haití, por ejemplo, por decir algo, que tú dices los horrores que están pasando, violan a las mujeres en la calle, y ya eso es normal.
porque no se atreven por la vergüenza a decir, me quedé sin trabajo. Y siguen la rutina, salen todas las mañanas, que hacen, no sé, y regresan por las tardes y siguen viviendo o de ahorro hasta que pues no pueden más, no tienen que decir. La pérdida de infertilidad y capacidad reproductiva, si hay hombres o mujeres. O sea, aquellas personas que finalmente, dentro de la visión que él tenía de un ser, es que yo voy a ser mamá o voy a ser papá. Y de buenas a primeras te dan un diagnóstico de que no puedes. O sea, rompió tu esquema, tu visión. Y te sientes, o sea, te puedes sentir indigno, que yo hice para merecer. Incapacidades o enfermedades degenerativas crónicas. Valor, o sea, no valemos lo suficiente por diferentes razones. Así que yo pienso que eso es normal. Lo que no es normal es cuando eso es consistente, cuando pues, ya te ataca tu autoestima, cuando en realidad ya te sientes como un ser que no eres digno de felicidad o de cosas buenas. Así que yo pienso que amarse a uno mismo, siempre he pensado, es una antesala fundamental para poder amar a los demás. Así tú no te amas a ti, mi gente, y entonces tú piensas, sí, en realidad yo me amo. Así que si ustedes piensan que yo me amo, yo les voy a hacer 4 preguntas. Y entonces se la contestan. A ver si en realidad se aman o no se aman. Vamos a ver. Te pregunto. Y sean honestos. Esto es para ustedes, para nadie más. Te pregunto, ¿te gustas tal cual eres o siempre encuentras algo que cambiarías de ti? Pregunto otra vez. ¿Te gustas tal cual eres o siempre encuentras algo que cambiarías de ti? El pelo, las piernas, tengo poquitas, tengo muchas. ¿Te gusta tal cual eres o cambiarías? O sea, si viene por allá ladino y me dice, ¿te puedo cambiar todas estas cositas? O sea, te cambia lo que sea. Vamos a ver, ¿sí o no? La primera. Segunda, ¿disfrutas de tu propia compañía y persona o siempre estás buscando y prefieres estar acompañado? Disfrutas de tu propia compañía. Si te toca estar solo, Lilia, te toca estar sola, ¿la disfrutas? O siempre estás buscando el gelengue, estar con alguien porque no puedes estar solo. ¿Sí o no? ¿Eres alguien a quien verdaderamente admiras o te avergüenzas de ti? Sal de ti, suelta tu identidad. Si tú te miraras para, o sea, te estás mirando a ti pero de afuera, en realidad, Carlos, ¿tú te admiras? ¿O te avergüenzas a veces de que o sea, es para ustedes, no me tienen que contestar? Y la última, ¿valoras tus talentos, logros y esfuerzos diarios o te enfocas en tus defectos y fracasos? ¿Valoras todo tu esfuerzo, todo lo que has logrado, tus logros, tu esfuerzo diario? ¿O lo primero que te viene a la mente es cuando metes la pata, tu fracaso?
Se las dejo ahí. Vamos a ver cuántas de ustedes después de esto piensan que tienen que trabajar un poquito más con su sentido de autoestima, de que ustedes se aman. Aquí lo que yo quiero es que se amen, porque si ustedes no aprenden a amarse ustedes como son, como vinieron al mundo, con the good, the bad and the ugly, no pueden amar a nadie. Okay. Es importante que cada persona logre en la vida gustarse. ¡Wow! Que mires al espejo y digas, ¡wow! ¡Qué papi son! O qué papi son, qué papi son. Que te guste. Que te valores. Que te Esa soy yo. Que me miro en el espejo y digo, ay Dios mío, mami, qué linda tú me hiciste. Eso es autoestima. Si yo no me lo digo, nadie me lo va a decir. ¿Quién me lee el último punto? ¿Quién me lee el último punto? Es importante que cada persona logre en la vida gustarse, valorarse, admirarse, respetarse y amarse sin peros ni condiciones, solo porque sí, solo porque se lo merece. ¿Alguien más que me lea ese último punto? Porque quiero que se lo lleve. Es importante que cada persona logre en la vida gustarse, valorarse, admirarse, respetarse y amarse sin peros ni condiciones, solo porque sí, solo porque se lo merece. Amén. Ok. Hablamos de pérdida. ¿Qué acciones de ayuda podemos hacer? Le voy a dar, y ahí está el link del artículo en donde hablo de estos 7 pasos. Para mí es importante la teoría y la práctica, así que 7 pasos concretos para afrontar las pérdidas y adaptarnos a nuestras nuevas realidades. 1, no resistirse al cambio. Si no tienes control vigente, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, tú puedes quedarte empeñado en que esto no pasó, pero ya pasó. Fluye, es como hablamos del río. Tú no puedes, o sea, el agua va a fluir independientemente. A veces cuando te resistes, finalmente, cuando sale esa agua, sale con más presión. Y no puedes hacer nada y ya lo perdiste. Porque si estás pegando con una pérdida significativa, significa que ya no te resistas. Tomarse tiempo libre. A veces ayuda en realidad el tomarse dentro de lo que pueda. De tu trabajo, algunos días libres, porque eso pues te da una mayor estabilidad o tiempo para ir procesando lo que acaba de pasar. O sea, muchas veces es que la vida es tan rápida y no cogemos este tiempo que sea y seguimos entonces pues poniendo las cosas del día a día, pero nunca lo procesamos y va a llegar un momento en que va a explotar, porque tú querías seguir, o sea, porque el día a día frenético te llevó a seguir lo que estabas haciendo sin procesar las emociones que esa pérdida te trajo. Así que si puedes, tómate un tiempo libre. ¿Para qué? Para elaborar y expresar tus emociones. A ver, un módulo de las emociones. Las emociones siempre tienen un mensaje. Las emociones en el duelo no son malas, gente. Es la manera en donde tu cuerpo está reaccionando a lo que acaba de pasar. Así que la tienes que entender, tienes que ver qué me está diciendo el miedo. Porque en el momento en que lo identifiques, esto es miedo lo que estoy sintiendo, ¿miedo a qué? En el momento en que lo identifiques y lo empieces a elaborar, pues lo vas a poder entonces procesar y soltar. Darle algún sentido a la pérdida. Esto es más difícil, pero pues va a llegar un momento en donde le puedas dar algún sentido. ¿Qué sentido tiene? O sea, tú me dices, Diana, pero ¿qué sentido tiene que se me haya muerto un hijo? Yo no le doy sentido. Ahí lo digo porque pues, el sábado estaba teniendo una cliente que se le murió el hijo ahogado. Y pues, ¿qué sentido tiene que se le muere el hijo? Y todavía no estamos ahí. O sea, pero con el tiempo, pues tú puedes ver. Yo siempre he pensado que la vida no se lleva nada si no te deja nada a cambio. Así que, pero eso lo llevas en el momento. No esperes que alguien que acaba de perder a alguien significativo te pueda decir qué sentido tiene, porque es que no lo va a ver, pero poco a poco te vas a ir buscando algún tipo de sentido a la pérdida. Establecer y seguir una rutina, esto pues, el tener una rutina
mensajes que ayudan y no ayudan. Un word of caution en cuando digamos lo que tienes versus lo que no tienes. Es importante no cruzar la línea de que la persona, de que el doliente piense que con lo que tú estás diciendo estás minimizando el valor de lo que no está. Porque puedo tener el mundo entero, pero no tengo esto. Así que tenemos que ser bien conscientes de cuando usamos esa estrategia, de enfócate en lo que tienes. Porque en ese momento tú no ves lo que tienes y que no lo quieres ver. O sea, tú quieres sumergirte en lo que no tienes porque eso era lo que era valioso. Así que tenemos que ser precavidos de cómo hacemos ese approach al inicio porque la persona no quiere enfocarse. Porque inclusive piensa que el que se lo digamos estamos minimizando la importancia de lo que se fue en su vida y no queremos llegar ahí. Así que nada, con cuidado, quizás sí es importante, pero no reciente. Reciente simplemente es estoy aquí. No le tengo que decir nada porque es un proceso. A veces nos sentimos incómodos porque pensamos que acompañar es tener todas las respuestas y saber lo que vamos a decir. Es el proceso de él. Así que no te sientas incómodo. No te sientas incómodo, es un proceso. Y buscar el apoyo de otros. Es importante también reconocer y ver una carga emocional cuando es compartida es menos pesada. Este ejercicio pero no lo vamos a hacer aquí, pero como que ya lo explico por si lo quieren hacer en la semana. Atado a estas pérdidas, un inventario de pérdidas no causadas por la muerte. ¿Quién ve el ejercicio? Para que lo puedan hacer en la semana. Piensa en los pasados 5 años y los principales acontecimientos locales e internacionales, los huracanes María e Irma, los terremotos, la pandemia, la crisis económica, la criminalidad, el alto costo de vida, la guerra de Ucrania. Haz un inventario de las posibles pérdidas no causadas por muertes que tanto tú como tu familia han tenido en ese periodo. Contesta las siguientes preguntas. ¿Estabas consciente de que dichas pérdidas existían? ¿Cómo dichas pérdidas los han afectado? ¿Qué han hecho para manejarlas? Así que simplemente eso está en el ejercicio, así que tienen un documento de ejercicios en el paquete de ejercicios y está también en el material que gustosamente Enrique les imprimió, así que lo pueden hacer, ellos que quieran lo pueden hacer. Ahí lo que yo estoy buscando es cómo también tienen más conciencia de las otras pérdidas que la gente, incluyendo nosotros, hemos pasado, que no tienen necesariamente nada que ver con muerte, pero que son pérdidas y que tienen un impacto en la salud de la gente. Cuando la Organización Mundial de la Salud define, la OMS define salud, lo define no como una ausencia de enfermedades o lesiones. Salud es un estado de bienestar completo, físico, emocional y social. Así que en realidad hay pérdidas y hay salud que se ve impactada por todo este tipo de cosas. Así que nada, si tienen tiempo, pues pueden hacer Vamos a comenzar a hablar con duelo, que dijimos la semana pasada. Jorge Bucay, que es un autor que a mí me gusta, dice que la elaboración del duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. Ok, hay dos tipos generales de duelo. El duelo normal, el duelo es una reacción normal, y dentro de los duelos normales hay diferentes tipos. Un tipo especial es el duelo anticipatorio, que eso hablamos la semana que viene. Y los duelos complicados, a eso es lo que tenemos que tener cuidado cuando el duelo no se elabora y termina patológico, termina en un desorden, complicated grief disorder. Termina en una depresión porque pues no se trabajó y este es el duelo que tenemos que en realidad estar atentos
porque en la medida en que no lo elaboramos, un duelo que es algo normal, bueno, también hay otras variables que pueden, factores que pueden afectar a una persona y que ese duelo se convierta en duelo complicado. El duelo complicado es cuando las reacciones se salen del proceso normal y se convierten en patologías que requieren de apoyo. Definiendo un poco, siempre arrancamos definiendo lo que estamos hablando, porque si no, lo que para mí es duelo no es lo mismo que para Carlos, para Aida o para el que sea. Así que dentro de este contexto, ¿qué es duelo? Duelo viene de la palabra latín dolus y significa dolor profundo. Así que si alguien te dice estoy en duelo, por definición tiene un dolor profundo, porque eso es duelo. A lo mejor te está diciendo estoy en duelo porque no sé duelo, porque no entiendo. Pero un duelo, por definición, es un dolor profundo. Es el término, el duelo es el término que identifica las reacciones individuales y saludables y normales a un suceso de una pérdida significativa. Lo normal, si tú tuviste una pérdida significativa, es que estés en duelo, que te duela. Así que el duelo es el conjunto de reacciones individuales que cubre aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Habíamos definido qué es pérdida, ahora definimos qué es duelo. Ahora que yo les pregunto, ¿todas las pérdidas conllevan un duelo? Vamos a ver. Aquí, María, tú estás calladita ya. ¿Todas las pérdidas conllevan un duelo, María? Yo digo que sí, porque hay que procesar esa pérdida. Ok, María dice que sí. Lilian, ¿todas las pérdidas conllevan un duelo? Mi amiga de allá atrás, ¿cómo te llamas? Brenda. Todas las pérdidas, o sea, aunque no, o sea, desde tu punto de vista ahora, ¿todas las pérdidas conllevan un duelo? Sí, acá, Ani. Yo digo que no. Tú dices que no. Allá, tengo un no. Tengo un no, María. Si nos dejamos llevar por el significado de dolor profundo, no todas las pérdidas dan dolor profundo. Okay. Creo que no. Okay. Tengo no y tengo, si está como que dividido. Hay alguna pérdida que lo que ocurrió en una fiesta. Estamos hablando de duelo. Estamos hablando de duelo. José, ¿todas las pérdidas conllevan un duelo? No. La contestación es no. No todas las pérdidas conllevan un duelo. ¿Y por qué? Porque para que sea un duelo, tiene que ser que la pérdida era significativa, que lo que se perdió había un vínculo o un lazo, porque si en realidad lo que se perdió me importaba 3 pepinos angulos, pues yo no voy a caer en duelo, que se lo lleve el viento. Así que en realidad para que haya una pérdida luego de un duelo, tiene que ser una pérdida significativa. Como dice, que celebra. Cuando yo dije que sí, es que yo estoy perdiendo, yo estoy pensando en pérdida significativa. Claro, pérdida significativa sí, porque para tener el apellido de significativa era que te importaba. Pero pues, era tricky, la pregunta era tricky. No todas las pérdidas conllevan un duelo. Por eso en una misma familia puede haber una pérdida y tú estás en duelo y la otra persona no. Porque el vínculo no era significativo. No es que te alegres, pero no caes en dolor profundo. Porque un duelo es un dolor profundo. O sea, te va a doler. Porque es perdiste. Hay veces que son personas que verdaderamente la acompañación con una persona bien cercana, como y una vez una persona que dolor profundo no significa que tienes que llorar. Porque hay diferentes maneras de manejar el dolor. Así que, abundando mis definiciones, de lo que es un duelo, es un proceso de adaptación normal. Luego de una pérdida significativa en la vida. El que sea un proceso implica que los elementos de tiempo y acción, un duelo conlleva tiempo y acción, están juntos. O sea, tiempo solo no elabora ningún duelo. Tú puedes sentar ahí y te va a pasar como Penélope. O sea, no vas a hacer nada si no hay acción, si no trabajas en elaborar el duelo. Tiempo y acción. Es dinámico,
No es estático y está sujeto a variaciones. A ver, es como una montaña rusa. Esas emociones cuando estás en duelo va a haber días buenos, días menos buenos, malos y malísimos. Y va a haber hasta momentos, en un mismo día, o sea, tus emociones suben y bajan. Y ahora estás bien y 5 minutos después no vas a estar bien. Y eso es lo normal. La gente se asusta, piensa que se puede estar volviendo loco. Eso es lo normal. Porque estás en un estado de inestabilidad emocional. Porque algo que era importante en tu vida no está. Y conlleva un trabajo y una elaboración personal. Lo que yo digo que no viene por default. El que sea normal implica que es común a todas las personas luego de una pérdida significativa. Lo común es que caigas en duelo y que te duela. Si es una pérdida significativa. Es habitual, aunque doloroso, y no es una enfermedad, no es un proceso extraño o no es algo malo. Es lo normal, es lo habitual. Aunque te duela, pero es lo normal. Y es único e individual como cada persona. Pero es único e individual. A veces uno pretende que la gente reaccione en su duelo como la generalidad. O sea, que te vistas de negro, que llores, que no salgas. Pero que ya tú estás saliendo, si tú, o sea, todavía está caliente o sea, te tiene que estar desplegando en la tumba y ya tú estás en un date. O sea, cada persona, cada duelo es único, como cada persona. No podemos juzgar ni pretender que lo elabora como lo elabores tú. Tengamos eso en mente. ¿Alguien alzó la mano por aquí? No. Manifestaciones normales. Para darle alguna idea. Hablamos de que salud era OMS, un estado de bienestar físico, social, emocional. Así que el duelo te afecta completo, te afecta realmente física, emocional, social y espiritual, te afecta completo, por eso es que es tan difícil el trabajar con alguien que está realmente en duelo, porque tienes que manejar todas esas variables. Algunas manifestaciones normales físicas, dolor de cabeza, recuerden que a veces es hipersensible al ruido, se te seca la boca, el pecho y la garganta como que se te oprime, como que no puedes sacar. Falta de aire, o sea, tienes tanto dolor que no puedes ni respirar. A veces en el estómago es como que, o sea, tienes ese vacío en el estómago. Falta de ganas de hacer actividades y energía y débil. O sea, debilidad es como que levantarte de la cama, hacer algo, no lo puedes hacer porque físicamente te afecta. Algunos cuidados y remedios. Yo te diría comer bien, o sea, todos los cuidados y remedios, si uno lo ve, uno dice, pero es lógico, te afecta, te ayuda en muchas cosas, pero realmente es que funciona. Comer bien y tomar líquidos, dormir al menos 7 horas, tratar de hacer algún tipo de ejercicio para que físicamente pues, puedan todas esas neurotransmisores y hormonas las pongan a funcionar, masajitos al cuerpo, cuidarte y no abandonar. Afectivas, emocionales y racionales. ¿Quién me lee? ¿Alguna de las manifestaciones? Culpa o autorreproche, soledad, abandono, alivio, impotencia, indefensión, tristeza, angustia, ansiedad, hostilidad, ira, frustración, enojo, coraje, ausencia de sentimiento. Si se fijan, va desde ausencia de sentimientos, porque me quedo como si fuera un robot, o sea, me afectó tanto que me quedo como que automático, en shock, hasta pues, y la frustración hasta los extremos, y todas las que están en el medio. Hay gente que puede sentir alivio, como lo hablamos, y después entonces tiene que trabajar con la culpa, porque está sintiendo alivio. No se lo dicen a nadie, pero pues sienten alivio, sobre todo quizás aquellos cuidadores primarios que llevan mucho tiempo en este proceso. Sienten, wow, dentro del dolor, porque les duele porque lo amaba, sienten un alivio, entonces ese alivio es como que los hace sentir mal. Así que en la medida que ustedes lo sepan, o sea, que ellos sepan que es normal sentirse alivio, que es una reacción normal, y que eso no significa que lo amaron menos, ni que son malas personas, Es una reacción porque físicamente es un descanso. Cuidados y remedios, hablar con un amigo, ya habíamos hablado de esto un poquito antes, cuiden qué amigo es, porque si van a ir a hablar con un amigo que les va a poner un chupado, o sea, que tú vas a salir
Ir a grupos de apoyo, a veces eso ayuda. Buscar espacios acogedores de aislamiento, a veces estar solos ayuda. Y pedir ayuda. Manifestaciones mentales o cognitivas. ¿Quién me lee? Incredulidad, irrealidad, confusión, alucinaciones visuales y o auditivas, fugaces y breves, sentir presencia, dificultades de atención, concentración y memoria, preocupación, pensamiento, imágenes recurrentes. Hay muchas personas que sienten la presencia de ese espíritu. Entonces se empiezan a asustar porque piensan que están volviéndose locos. Pero eso no lo pasa. Yo he leído mucho de eso. Y yo personalmente lo creo. Permiso, Diana. Me voy porque me tengo que ir para Cabo ahora, pero gracias por la clase. Vale. Excelente, siempre. Gracias. No te puedes concentrar, dificultades en la memoria, pensamientos recurrentes, como que se te queda pegado aquí y tú tratas de sacártelo, pero es como que sigues reviviendo lo que pasó y no lo sueltas. Cuidados y remedios, yo te diría que no te exijas demasiado, date un presta, no tienes que ser, manejar esto al otro día. Date un presta adecuado, no te exijas demasiado, pequeñas victorias. Tengo objetivos a corto plazo, no tomes decisiones importantes. La gente empieza a decir, pues nada, tienes que sacar la ropa del closet, saca la ropa del closet. Este no, es a tu tiempo, no es el tiempo de nadie más, es a tu tiempo. Todavía yo tengo gente que después de 2 años todavía tiene la ropa, es a tu tiempo. Si yo lo voy llevando después, o sea, si tienes toda la casa con recuerdos, ¿qué tal si los vamos acumulando en un lugar para que en lugar de toda la casa recordártelo, pues te lo recuerdas aquí? Pero vuelvo y le digo, cada cierto es a tu tiempo, que nadie, no te sientas obligado a hacer algo por presión de la gente, porque la gente no está en tu cuerpo. Era tu relación y nadie más sabe la relación que tú tenías con eso que se perdió. Así que ¿es saludable o recomendado que la persona quiera dejar las cosas como estén? Por un tiempo sí. Yo te diría que si pasa mucho tiempo, 5 años, 3 años, y todavía está, o sea, porque puedes caer en lo que llamamos en tanatología como idealizar, ¿no? Hacer como que memorializar, es que los términos en inglés. Le haces como un altar, lo idolatras. Exacto. Lo idolatras, y en realidad no. O sea, que lo mejor es que fluya, o sea, que hay que salir. Claro, pero es a su tiempo, es a su tiempo. Si todavía, o sea, lo que tienes que ver es qué gana o qué pierde, o sea, si a ella realmente le da estabilidad el tener las cosas en su closet, pero es funcional en el resto de las cosas, pues a lo mejor no hay problema. Yo tenía, o sea, a esta persona que se le murió el esposo y 5 años después todavía guiaba con algo del esposo en la parte del copiloto. Y ella era funcional en todo, pero ella guiaba con, yo no sé qué tenía al lado, y hablaba, era un chachareo continuo con eso. Y entonces, la que me daba clase a mí en la tanatología decía, si ella es funcional, o sea, por eso es la parte de patología, si en realidad no está viviendo en una realidad externa, si ella acepta en realidad que no está, pero simplemente sentir como que está ahí, esa ropa o algo de él, le da la seguridad suficiente y la estabilidad. ¿A quién le hace daño? A la gente que se pone incómoda porque la ve así. Who cares? Así que tenemos que tener cuidado de los consejos que damos, en realidad, porque en realidad no sabemos. Al final del día, ¿qué es funcional para esa persona? Diana, eso me hace recordar los memoriales. Entonces es como también la persona se siente bien de sacar, pasan los años, pero sacar un momento para recordar a esa persona en forma de como de rendirle un tipo de homenaje. A mí me agrada mucho, son bastante útiles esos rituales o de despedida o de memoria, porque estás
recordando. Así que, pues, o sea, yo lo recomiendo mucho. Trayendo eso a la experiencia de la iglesia, en el calendario litúrgico nosotros utilizamos el término el día de la iglesia triunfante. La iglesia triunfante son esas hermanas y hermanos, héroes de la fe, que partieron a la eternidad, y es necesario recordarlos. En algunos contextos, y esto lo digo con mucho respeto y cuidado, se ha exacerbado esta cuestión de ver a la muerte como algo tétrico, oscuro, malo, y entonces se piensa que es un tipo de culto a los muertos. No tiene ni que ver absolutamente nada con culto a los muertos, simplemente es una recordación, una memoria, es justo. A mi madre, que es lo más que yo he amado en este mundo, mire, yo no la voy a olvidar, y a mí me gusta sacar el día de la iglesia triunfante o Día de los Muertos para recordarla, para recordar su legado, su enseñanza, porque tenemos que, a veces, perdónenme, ¿verdad? Yo a veces me pongo un poquito duro. Los evangélicos tenemos esos problemas porque tenemos católicofobia. Eso no viene de la iglesia católica, eso es una tradición que viene de la iglesia desde el principio, desde los principios, y es algo hermoso recordar a quienes están en la eternidad. Hay que dejar estas cosas, estas historias y estos tabúes, porque todo tiene que ver. Volvemos a la raíz de lo que estamos haciendo con este curso. El tabú de la muerte. La muerte no puede seguir siendo un tabú. Y es bueno recordar a los que ya están con nosotros. Y hacer memoriales, como dice mi esposa, recordar con amor. Diana, esas personas que no quieren llorar, yo conocí una persona, ¿verdad? Que hay tipos de fe o de enseñanzas religiosas, o como se quiera llamar, que le enseñan a la gente, se murió, no tienes por qué estar llorando tanto, y es como que reprimen la misma, vamos a poner el mismo líder religioso, le dice, mira, tú no puedes estar llorando, tú no puedes, como que, ay, pues estoy feliz, tú sabes, ay, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y entonces, no sé, como, ¿qué es eso? ¿Cómo se le puede llamar a eso? Como que esconden el dolor, o no pueden llorar porque es malo. Ese es el elemento. Hay ese tipo de ese es el elemento también cultural y de la familia. Que lo vas a ver en poco tiempo, que después te vas a reunir con él y como que no le permiten a la persona llorar. Para mí en lo personal, cuando mi cuñada, que tenía 30 y pico de años, se murió de manera inesperada, yo lloré muchísimo. En mi casa se volvió un caos. Mi papá lo llevaron para el hospital, mi otra cuñada para el hospital, de uno al lado del otro. Eso fue un revuelo terrible. Y yo entendí, ¿verdad?, que para mí llorar para mí fue un reconocimiento a ella. Dentro del duelo, y con esto quizás termino para no ponerle más tiempo, la parte de las emociones, eso es claro. Cómo uno elabora lo que siente, lo que sea que siente, lo tiene que sacar. Y si es a través de lágrimas, de tristeza, de alegría, lo tiene que sacar. Va a decir, como la muerte es un tabú, como no se habla, y es un silencio, cada cual en ese silencio lo llena con sus creencias. Y entonces piensa, te haces toda una historia de que lo que está bien o lo que está mal. En la medida que lo podamos hablar abiertamente y aceptemos la diversidad dentro de lo que tú crees y lo que yo creo, pues poquito a poquito vamos a avanzar. La semana que viene arrancamos hablando de algunas tareas que hay y de buscar fechas alternas. La semana de San Giving se supone que nos reunimos ese
quizás lo acabamos en enero. No sé qué piensan. Por lo menos las estudiantes tenemos problemas porque nos cambian los horarios. En este caso, pues si lo graban y no perdemos la clase, pues es factible. Pero a nosotros nos mueven los horarios, por eso siempre podemos. Ok. O sea que desde tu perspectiva ya no te puedes comprometer al año que viene. Pero si lo graban no tendría ningún problema y yo estoy segura que mi compañera tampoco. Pero presencialmente yo propongo que para beneficio de ellas que estudien y de otras personas que también puedan tener problemas similares, que esa semana de acción de gracias, yo quiero ver cómo, quiero recoger aquí el sentir de todo el mundo. Yo soy la primera que no puedo. La semana de acción de gracias es de familia que viene a Puerto Rico. Yo no puedo este jueves. No, el jueves. Yo puedo de lunes a miércoles, pero el jueves no puedo. Jueves yo tampoco voy a Ah, hacer todo esto. No, pero por lo menos lunes. Lunes o martes. la semana la tenemos completa libre. Porque el lunes y martes nosotros ¿Tú puedes ayudar en eso, Enrique? O sea, ver qué disponibilidad hay de la mayoría del grupo para buscar entonces otra fecha esa semana. Yo puedo lunes, martes o miércoles, lo que no puedo es jueves. Y entonces hay que asegurarse de que lo tenemos con tiempo para separar este salón con Nancy. Separar el salón. Lunes o martes, vamos a hacerlo rapidito. Lunes o martes, la mayoría. Martes de 1 a 3. ¿Hay alguien que no puede ser martes de 1 a 3? Sí, levanten la mano, por favor. Que podemos martes. Pues entonces, martes de 1 a 3. Tú entonces verificas con Nancy para que ver si hay espacio ese martes de 1 a 3 con este salón. Porque lo que teníamos era los jueves. Hay un delay. Y la semana que viene les voy a hablar de las tareas. Había unas tareas, porque pues para las 30 horas, como vamos a ir 13 semanas, nos quedan 4 horas. Así que hay unas tareas que tienen que hacer en su tiempo. Y una de ellas es una tanatografía. Pero la semana que viene le hablo un poco de las dos tareas de las dos tareas. La semana que viene nos habla de las dos tareas. La semana que viene sí le hablo de mi tanatografía porque ya no le quiero poner más tiempo. Las evaluaciones. Usted va aquí.